Buenos días, hermanos. Espero que estemos bien y vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Hoy somos pocos, pero listos para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a ver el día de hoy y vamos a concluir la serie de mensajes que, como como comentó el hermano Carlos, es la grandeza del Evangelio. Y el pasaje está basado en Romanos 5, que ya lo leímos. Pero antes de iniciar, les voy a comentar de un suceso como muchas veces suele pasar, ¿verdad? En este caso es un relato de un hombre que estaba listo para navegar, emprendió su viaje en su barco, pero iba a navegar por todo el Atlántico, pero hubo un percance y su barco simplemente se hundió. Tomó provisión y se embarcó en una pequeña balsa, pero estuvo así durante 80 días. Se mantuvo el hombre con la esperanza de salir vivo de esa dificultad. No cualquiera sale vivo, mucha gente se ha muerto en el mar, a la deriva, sin alimento, sin agua, con un sol inclemente. Entonces, incluso hay algunas películas que se han hecho de esos eventos, ¿no? Por ejemplo, la muy afamada Aventura Extraordinaria o de Pai, donde está un muchacho también que pasa ese evento. Pero esta persona estaba en una dificultad y no veía esperanza, no veía un lugar donde él pudiera, digamos, encallar o quedarse en alguna isla. Tampoco veía personas o barcos que pudieran verlo, localizarlo y así poder salvarse. Entonces, sin embargo, él se mantenía vivo, buscando tener esa esperanza, y por esa esperanza lo mantuvo vivo y finalmente fue rescatado. Pero si bien esa esperanza lo mantuvo vivo, hay otra esperanza que tú y yo debemos de considerar más allá de una esperanza de una vida que es pasajera. Nuestra vida es pasajera. Hace 2 días justo la persona que a mí me enseñó a dirigir la música congregacional, los himnos, aquí no dirijo congregacionalmente, primero porque no estamos acostumbrados, aunque estamos cantando algunos himnos, pero normalmente pues yo dirigía los himnos congregacionales, y esta persona me enseñó a leer la música, los compases, y justo hace 2 días falleció nuestro hermano Jaime Zárate se llamaba, pero lo recordamos con cariño. Pero esta vida es pasajera. Gracias a Dios que Él tiene otra esperanza, y es la esperanza que tú y yo tenemos, es que no solamente vivimos aquí y ya, sino que tenemos la esperanza de vivir más allá de nuestra muerte. Y esa esperanza es la que, como está titulado el mensaje de hoy, el Evangelio, la esperanza de gloria. Y entonces, hermanos, tú y yo vamos a empezar a ver qué es este Evangelio y por qué es una esperanza de gloria. Y vamos a iniciar leyendo Efesios 2:12. Efesios 2:12. En el Nuevo Testamento, después de Gálatas, sigue Efesios 2:12 y dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aquí nos da la idea de entender que nuestra condición era distinta. Aquellos que no conocen a Dios, y no me refiero a decir, sí, yo creo en Dios. Yo me acuerdo que antes les decía a las personas, ¿crees tú en Dios? Y la mayoría decía que sí. Ahora ya no todos dicen que sí. Justo me dice el hermano Sammy, platicando hace un momento, me dice que un familiar de él le dice el hermano Sammy, pídele a Dios, y le dice, ¿cuál es ese señor? Dice, yo no lo conozco, porque ya la gente se ha alejado tanto de Dios, ¿verdad? Y también las mismas personas dudan de su fe, si es que una fe se podría establecer como, no como la fe que dice en la Biblia, sino una fe muy limitada, en la cual no hay una convicción cierta, pues la gente se olvida de Dios. Entonces, nosotros estábamos en una condición que aquí nos dice la Biblia que estábamos ajenos del pactos de la promesa, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y tristemente, mucha gente va en camino a vivir esa vida, termina su vida y no tiene esperanza. Muchas veces pensamos, aún nosotros como creyentes, y no digo digamos que no tengamos el deseo de vivir, pero siempre programamos nuestra vida, ¿verdad? Decimos, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer... Pero la Biblia nos dice también que digamos, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces, entendiendo que no estamos seguros de nuestra vida. Y cuando tú y yo entendemos eso, nuestra vida debe de ser totalmente diferente. Otra perspectiva debe de haber. Nuestra vida tiene una esperanza de gloria. Y al nosotros entender esto, nuestra vida cambia. Entonces vamos a iniciar primero, porque el hombre ahora no sabe en qué creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si bien en algún tiempo, como mencioné, había un temor a Dios, aunque de alguna o de otra manera no estaba bien enfocado, hoy la gente simplemente decide a ver en qué cree, ¿verdad? Y ahora como pareciera como que si son modas, ¿no? Ahora yo voy a creer en el yoga, y ahí van con el yoga. Y hoy voy a creer en Diego Armando Maradona, ¿no? Y ahí van con Diego Armando Maradona. Y tal pareciera que es ir de aquí para allá buscando, ahora mi ídolo de la música es fulanito de tal, y hago todo lo que me diga mi ídolo, ¿no? Porque él es muy inteligente y sabe todo. Sin embargo, somos carne, ¿verdad? Somos seres humanos, y el ser humano, por más inteligente que pueda tener, inteligencia que pueda tener, por más conocimiento que tenga del mundo, simplemente nada es comparado con lo que es Dios. Entonces, ahora la gente tiene una mezcla de convicciones, ¿verdad? Que se alejan más y más de Dios. En alguna ocasión, platicando con unos compañeros que tenían una religión, ellos me decían, es que ahora yo no creo bien en lo que dice fulanito de tal, aunque era de su religión, decía, yo no creo en él. Y tal parecería que es como los menús de ahora, ¿verdad? Que ahí pide lo que tú quieres, y ahora si quieres un poco de verduras, ahora quieres que en vez de pollo te pongan pescado o que te pongan carne. Parecería que es un menú a la carta el creer las cosas que cree el ser humano. De tal manera que muchos realmente simplemente no tienen una convicción clara, van moviéndose de un lugar a otro.
y entonces simplemente creen a como ellos quieren creer, ¿verdad? Por otro lado, es triste también, lo mencionamos porque también queremos ser claros en esto, y ya lo hemos mencionado tanto el hermano Carlos como yo, que ahora, en el día de hoy, hay muchos que se dicen ser religiosos o seguidores de Cristo, porque simplemente son charlatanes, son personas que se aprovechan de la necesidad de otros y hacen cosas que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia, y digamos que nada nos garantiza a nadie que siempre vamos a hacer lo correcto, ni a mí que estoy aquí puesto enfrente de ustedes, pero debemos de tener temor de vivir no buscando hacer lo malo. Pero tal parecería que sería como una especie de no importa, o sea, hice esto malo, pero no le hagan caso a eso, y sigo haciendo otra cosa mala y no le hagan caso. Entonces parecería que yo me excuso de mi comportamiento, y hay mucha gente que está viviendo así, aparentemente siguiendo a Dios, y en alguna parte de la Biblia dice, pero negando la eficacia de la palabra de Dios a través de sus vidas. Entonces hay personas que simplemente están decepcionadas de las religiones, diferentes religiones, por causa de la manera como se conducen algunas personas. Por eso la gente no sabe en qué creer, y también vive por tal manera, vive sin esperanza, ¿verdad? En su vida simplemente se refleja esa falta de esperanza a causa de que no saben qué creer. Incluso Jean-Paul Sartre, aún en su lecho de muerte, siendo él manifiestamente ateo, decía en su lecho de muerte que realmente aquellos que se dicen ateos son confrontados en el lecho de muerte. No recuerdo bien la frase para qué pero él finalmente reconoció que aquellos que no conocían a Dios se enfrentaban en un gran dilema al momento de muerte, y que ahí era donde se decía, las personas se enfrentaban a decir, no quiero esta vida sin Dios y quiero tener una vida con Dios, porque hay una esperanza. Entonces él se sintió en una situación compleja, en un dilema con respecto a lo que él creía, ¿verdad? Pero que también aquí en el inciso B dice, el humanismo ha generado convicciones de la vida relativas, ¿verdad? Es decir, todo es relativo, ¿verdad? Si tú te sientes bien, está bien, tú hazlo, no importa, o sea, lo que tú digas está bien, ¿verdad? Y se escucha mucho esa frase de, si está bien para ti, entonces adelante, hazlo, ¿verdad? Otro es, si funciona para ti, está bien. Pero, es decir, las personas están optando por acomodar sus convicciones a lo que más les gusta, ¿no? Es decir, a lo que yo quiero seguir, y simplemente muchas veces la gente no objeta por las cosas, ya no es, oye, mira, yo pienso diferente. Si bien es cierto que mucha gente empieza cuando hay un tipo de dilema entre lo que dos personas eh, no están de acuerdo en cuanto a sus convicciones, empieza a había, y a mí me tocó ver discusiones muy fuertes, ¿verdad? Donde habían comentarios a veces muy fuertes con respecto a la creencia del otro, y así viceversa, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía un amigo que era, le decían en aquel entonces, le decían ultrellista. Él era católico, era un joven que seguía, y yo platicaba con él, y yo recuerdo que le decía, mira, a mí mi fin no es discutir, mira, yo te voy a hablar y te voy a decir lo que yo creo,
y tú evalúa, ¿verdad? Yo no quiero hacerte sentir mal, pero yo quiero decirte la verdad, lo que yo creo, y tú decidirás qué hacer. Entonces, la realidad es que ahora ya no queremos tocar a las personas, ¿verdad? No se vayan a, voy a decirlo así de alguna manera, no se vayan a desbaratar, ¿no? O no se vayan a sentir conmigo, ¿verdad? Entonces, nos cuesta trabajo confrontar las ideas de otros, de manera que manejamos a las personas, como luego se dice, con pincitas, ¿verdad? Tratando de no ofenderles. Y ahora hago este paréntesis diciendo que nosotros como creyentes tenemos que defender nuestra fe, hablar con las personas, pero no se trata de ofender, se trata de compartir el evangelio, compartir lo que creemos. Entonces, es muy importante que lo hagamos, pero es bien cierto lo que menciono aquí, es que el humanismo simplemente genera convicciones de una vida relativas, ¿no? Y entonces, como mencionaba el hermano Carlos, a veces lo que tú pienses, pues está bien y tú hazlo, mientras no interfieras conmigo, y a veces esa es la manera de pensar. Pero muchas veces tienen que ver con pensamientos de cosas a lo mejor más inmediatas de la vida, pero no de las cosas trascendentes, es decir, a dónde voy cuando yo muera. Cosas como esas simplemente las dejan para el final, como mencionaba. O sea, muchas veces la gente hace una planeación: voy a casarme, voy a trabajar, voy a hacer dinero, voy a hacer muchas cosas, pero en la realidad la vida se va, y la vida termina, así como llega, termina. Entonces, como dice el salmista, ayúdame a contar los días de modo que traiga al corazón sabiduría, de modo que lo que esté haciendo sea efectivo, no para conmigo mismo, sino también para con mi hermano, con mi padre, con mi hijo, con las cosas que estoy construyendo, de manera que traiga en mi vida un fruto que no tiene que ver con la abundancia de lo económico, y no quiero decir que eso sea malo, sino tiene que ver con construir buenas relaciones, porque Dios, Jesucristo, construyó buenas relaciones, y Jesucristo quiere que tú y que yo construyamos buenas relaciones. A lo mejor tengo a alguna persona que me está tratando mal, que me está ofendiendo, pero si yo tengo la capacidad para escucharlo, para entenderlo, para poder dialogar con él de manera que esté construyendo una buena relación, ahí es donde Dios va a traer bendición, ¿verdad? Entonces, cuando al final de la vida o cuando hay enfermedad, muchas veces la gente que dice, todo va a salir bien, ya verás que todo se soluciona, y de alguna manera es una buena intención, no quiero decir que sea mala, pero realmente todo se va a solucionar, todo va a salir bien. Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces no, porque no somos Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle a Él, orar para que Dios haga su voluntad. Pero aquellos que no tienen a Dios, no tienen esperanza, y simplemente eso de que todo va a salir bien no ocurre en muchos de los casos. Y no es con el afán y el deseo de hacer sentir malas a las personas, pero es una forma de ser positivos ante una dificultad, pero simplemente no todas las veces las cosas salen bien. Entonces, no hay esperanzas. Entonces, finalmente, en este punto número 1 dice, porque la maldad ha generado desesperanza, ¿verdad? Y en la actualidad, como ya lo he mencionado en algunas ocasiones, hay una situación difícil, ¿no? Donde no solamente en el transporte público te asaltan, ¿verdad? Ahora puedes ir en el periférico, ir manejando, aprovechando el tráfico, llegan unas personas, te encañonan con unas pistolas y simplemente te quitan, ¿verdad? Las pertenencias que tienen. O aún
yendo tranquilo a un centro comercial, vas a un cajero y ahí te agarran, ¿verdad? Y en algunas ocasiones hemos escuchado que sí hay colusión entre los banqueros y los que asaltan, ¿verdad? Porque curiosamente cuando alguien retira una cantidad grande es ahí donde los agarran, ¿verdad? Como saben, definitivamente hay cierta colaboración entre unas personas. Entonces, y pues así les puedo mencionar, hay, ¿cómo le llaman? Asaltos, perdón, secuestros, ¿verdad? Secuestros expresos, secuestros no express, ¿verdad? Donde las personas llevan por muchos años, perdón, mucho tiempo secuestrados. Pero sí hay desesperanza, ¿verdad? En el mundo. El mundo en general no tiene la esperanza, ¿verdad? Y ahora también no tiene que ver a lo mejor con algo que tú estés haciendo, ¿verdad? A lo mejor una bala perdida, ¿verdad? Te llega y simplemente te hiere, ¿verdad? Y algunas personas han simplemente por esos, llamémosle accidentes, donde una persona es herida, ¿verdad? Pero entonces el futuro realmente es incierto, ¿verdad? Pero sabemos que el futuro es diferente cuando tenemos una fe depositada en la persona correcta que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el mundo está sin esperanza y esta es una realidad que debemos de entender y debemos de magnificar, o sea, de tener clara como luego se dice, la fotografía o el panorama de cuál es su condición. En esa condición, tú y yo estábamos. Tú y yo estábamos en esa condición y como leímos, ¿verdad? Que decía, sin Dios, sin esperanzas y sin Dios. Esa era nuestra situación y nuestra condición. Pero ahora, ¿cuál es nuestra condición? Es totalmente diferente. El cristiano, por gracia, ha alcanzado la esperanza de gloria a través de Jesucristo. Entonces, la esperanza de gloria, como lo leímos en Romanos, nos da una condición diferente. Y esa condición diferente tú y yo debemos de pensar, ¿verdad? A veces nos acostumbramos en la vida cristiana y muchos de nosotros ya tenemos muchos años en la vida cristiana, pero el regalo de Dios sigue siendo igual de grande, igual de magnífico, igual de misericordioso delante de nosotros. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, como lo mencioné, es un regalo de Dios. Vamos a ver Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza muerta, pasajera. No, dice una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, tú y yo sabemos que la salvación no la tenemos por lo bien que nos portamos, no la tenemos por tantas cosas que estamos haciendo, porque venimos a la iglesia los domingos, porque predicamos, ¿verdad? Porque estoy predicando, entonces tengo, no, nada de lo que yo pueda hacer me da ese regalo. Más bien dicho es, lo hago porque entendí el sacrificio que hizo Dios y por eso devuelvo un poquito de lo que Dios me ha dado, una mínima parte, ¿verdad? Entonces, la salvación que tenemos es un regalo, y lo hemos mencionado muchas veces, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que no nos hacemos merecedores,
ni aunque corramos como Usain Bolt, ¿verdad? Aunque seamos muy veloces y aunque ganemos miles de medallas en 25 Olimpiadas, aunque seamos amigos de Cristiano Ronaldo o nos codiemos con Donald Trump, ¿verdad? Ninguna de esas cosas nos va a acercar a Dios. ¿Quién nos acercó a Dios? El sacrificio de Cristo a través de su muerte y su resurrección, la que nos acercó a Dios, ¿verdad? Entonces, este regalo es realizado por Jesús. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de, y esta es una nota, Jesús y Cristo. Jesús es el nombre propio, pero Cristo es una palabra griega, no es una palabra en español. Y Christos, o sea, es la pronunciación correcta del griego, Cristo significa el Mesías. Entonces, cuando escuchamos Jesucristo, lo que quiere decir es Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces, este regalo, imagínense que a ustedes les dieran un carro, llegaran y a ver, te vamos a dar un regalo, aquí está tu último modelo. Qué alegría, ¿verdad? Yo creo que algunos saltarían y abrazarían, ¿verdad? Como luego en los concursos hay que se ganan algo y están bien felices, ¿verdad? Ahora imagínense que les den una casa hermosa, ¿no? Pues qué bonito será tener una casa. Pero todo eso es pasajero. Todo eso es temporal. Dios te dio a ti y a mí la salvación que no la podemos pagar. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Biblia donde hay una persona que debe una cantidad enorme? Y donde el rey le dice, después de que le suplica, le dice, no, por favor, porque él sabía que su deuda era tal que él podía agarrar a sus hijos, a sus esclavos, a su esposa y a él mismo y disponer de ellos por la deuda tan grande que tenía, ¿verdad? Y ese rey o su amo le liberó de esa deuda. Entonces, él debería de haber procedido de la misma manera con el que le debía una mínima cantidad, una deuda totalmente diferente a la que él debía. Él no supo responder de la misma manera. Pero ese relato en la Biblia nos muestra nuestra condición de vida que tú y yo debemos de vivir, agradecidos a Dios, porque simplemente yo pude haber vivido esclavo. Yo no sé si aquí hay algún esclavo, ¿hay algún esclavo que haya vivido al menos un año de esclavitud? ¿No? ¿No hay nadie? Yo no me imagino un año de esclavo. La verdad es que qué difícil fue en los tiempos antiguos donde habían personas que eran esclavas y hacían con ellos lo que querían. Lo que querían. Se burlaban, se mofaban de estas personas. Pero simplemente tú y yo éramos esclavos del pecado y Cristo te libertó a ti y a mí. Entonces, cuando tú entiendes un regalo de Dios, ¿qué debe de corresponder a esa magnitud de regalo? Gratitud. Y a veces algunas personas que son cristianos no dimensionan el nivel de regalo que Dios nos dio. De tal manera que viven la vida cristiana como que si fuera cualquier cosa. Como que Dios, después, luego, mañana. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los años. Y Dios simplemente está, si nosotros, en la vida de algunos cristianos, si nosotros tuviéramos una figura, es como Dios ahí metido en el rincón más recóndito de la casa, en el lugar más feo. Ahí tenemos a Dios. Pero cuando tú y yo dimensionamos
esa esperanza de gloria, nosotros tenemos a Dios en un primerísimo lugar. Debemos de darle la relevancia, porque el regalo de Dios no fue cualquier cosa. Vamos a ver ahora el versículo que ya habíamos visto en Romanos capítulo 12, versículos, el 1 ya casi todos nos lo sabemos de memoria, no sé quién se lo sepa de memoria, Romanos 5:1. A ver, Levi, ¿no lo puedes decir? Justificados, pues, por medio. Muy bien. Entonces tenemos paz, fíjense, Dios nos reconcilió, tenemos paz, pero dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la esperanza que Dios provee a ti y a mí es simplemente, no hay palabras, es gloriosa, pero la palabra se queda chiquita para lo que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces esa esperanza es más grande de lo que el hombre puede tener. Y tú y yo podríamos ver a la Tierra en su dimensión. Nosotros podríamos ir al espacio y ver lo que algunos astronautas han visto y contemplado la grandeza de la Tierra y que ahí vive todo el género humano, pero ni con todo eso se llena a la gloriosa esperanza que tú y yo tenemos. Entonces, John Piper dice, Dios es un espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su esencia, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. En otras palabras, es grandioso. Por lo tanto, su gloria es grandiosa. Y aquí, hasta ahí queda la cita y yo digo, yo agregaría que la esperanza que tenemos es enormemente grande. Es gloriosa. Y algún día tú y yo estaremos cerca de Dios. Cuando tú y yo, bueno, por ahí me acuerdo de Areli que que le gusta un canto que dice que cuando estaría enfrente de Dios, ¿qué pasaría cuando tú y yo estamos cerca de Dios, verdad? Es algo que no hay palabras, ¿verdad? Para decir, estar cerca de Dios. Y yo que no lo merezco, que Dios me dé la oportunidad. Entonces ahí es donde vemos que lo que Dios ha hecho es grande, ¿verdad? Ahora, es eterna. Por ahí creo que me confundí de pasajes, ¿verdad? Ok. Sí, no, ahí vamos bien. Entonces, ¿y por qué la esperanza es grande? Bueno, aquí vemos en segunda los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 nos dice, porque la esperanza de gloria es eterna. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Yo no sé si tú recuerdas algún hecho en tu vida donde hayas estado muy triste y donde alguien te haya consolado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi hermana que cuando una vez se quemó la mano, hace ya muchísimo tiempo, se quemó la mano con la plancha, mi hermana lloraba. ¿Cómo lloran los niños? Y no hay consolación que pueda darle. Pero llegó mi papá y consoló a mi hermana. Pasó ese mal momento amargo y finalmente recibió una consolación. Pues la consolación que tú y yo tenemos es, como dice aquí la palabra de Dios, es eterna. Es eterna. No va a tener fin. A ver, hagan la prueba y cuenten del 1 al 1.000.000. De aquí, uno. Ya al 235,000, si a algunos si bien les va, ya van a estar fastidiados de andar contando, ¿verdad? Pues Dios te da una consolación eterna, que por más que le cuentes, ahí vas a estar con Él. Entonces, ese es Dios, ¿verdad?
Nosotros tenemos cosas por tiempo limitado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la vigencia de nuestras licencias, el famoso hoy no circula, o nuestras visas, ¿verdad? Que tienen un tiempo específico. Algunos que sí les fue bien, pues ya tienen una visa de por vida, pero son muy pocas personas, ¿verdad? Entonces, pero Dios simplemente va a estar vigente para siempre, para ti y para mí, para quienes hemos confiado en Él. Y John Piper comenta también que en una ocasión su madre falleció. Entonces él experimentó una situación muy dura y difícil donde su padre vendió la casa y recorrieron la casa. Quienes se han mudado de casa experimentan esa sensación de dejar la casa y de tener que moverse a otro lado. En este caso, John Piper y su padre, por la situación de su madre, simplemente ya no volverían a estar en su hogar, pero experimentando un sentido triste, ¿verdad? Pero cualquier persona que tenga cualquier aflicción en su vida, simplemente esa aflicción no se va a comparar con el tener esa esperanza de tener a un Dios por siempre, de tener la gloria y disfrutar la gloria de Dios. Ese es nuestro verdadero hogar, entiéndanlo así. Ese es nuestro verdadero hogar por gracia de Dios. Entonces, por eso es gloriosa esta esperanza que tenemos tú y yo. ¿Pero por qué más? Porque la gloria del mundo es frágil, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:24, también nos regresamos al capítulo 1 de Pedro, donde dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y luego adelante dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También hay otro pasaje que dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, aquí entendamos que simplemente la gloria que este mundo tiene es frágil, ¿verdad? Cualquier cosa que tengamos en la tierra es limitado, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, Jimmy Elliot, no, Larry Ellison, perdón, ahí confundí los cables bien feo. Larry Ellison es el dueño de una compañía llamada Oracle, en la cual yo trabajé un tiempo. Pero esa persona que vive en Estados Unidos tiene un afán por sentirse joven. Entonces paga todo lo necesario por verse siempre bien. Pero por más que le haga, su cara demuestra que está estirada, ¿no? O sea, ya no se ve normal, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que tiene por ejemplo, los jóvenes, las personas jóvenes, pues su cara muestra precisamente que no tiene facciones porque su piel es nuevecita, ¿verdad? Se ve bien clara. Ah, gracias. Entonces, hay personas que simplemente la piel se le ve bien, pero una persona que se le está pasando, que ya va pasando el tiempo, por más que uno que haga, por más yo que haga, que me ponga cremas y todo, pues ya mi piel está simplemente manifestando el paso del tiempo. Entonces, la gloria en general en la tierra es frágil. Y por más que se hagan algunas personas de verse jóvenes, quizás tengan algunos logros, pero simplemente va a pasar. La grandeza de la ingeniería, la grandeza de la arquitectura, del arte o de cualquier otra cosa, simplemente no es nada comparada
a la gloria permanente de Dios. Entonces, pero también la gloria de Dios también se manifiesta con poder, ¿verdad? Y dice Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que si tú y yo entendemos quién es Dios y la potencia de su gloria, tenemos que vivir con paciencia y longanimidad. Es decir, tú y yo debemos de entender en quién confiamos y no estar con las uñas rotas ya casi de que ya no existen porque simplemente el nerviosismo es muy grande. Pero si tú y yo descansamos en Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la paz que Dios da, ¿verdad? Para ti, para mí. Entonces la gloria de Dios se manifiesta en poder en muchas cosas, pero también en tu vida propia. Tienes que creerlo, hermano. Tu vida debe de creer que tu vida está escondida en Dios. Me gusta mucho ese canto que dice, mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Entonces, esa es la confianza tuya y mía de que estamos depositados en la mano de Dios. ¿Y qué más? Finalmente, Dios es el que provee las esperanzas. Y vamos a ver esta esperanza en la que confiamos. Otra vez no fue dada por Donald Trump, ni por Kim Jong-un, ni tampoco por los nuevos mandatarios, ni por el encargado de la ONU. Y vemos lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 12 al 15. Isaías capítulo 40 del 12 al 15 dice, ¿quién midió con las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, como a menudo el polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y ahora en estos tiempos donde vemos el desastre que hacen el famoso cambio climático y los huracanes, ahorita vimos cómo el paso del huracán en Miami simplemente arrasó y en algunas partes donde habían casas no hay nada, ¿verdad? Vemos cómo el volcán allá en Guatemala, creo que ahí fue donde sepultó totalmente a todo un pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo simplemente somos como nada. Entonces, pero Dios hizo todo. ¿Y quién le puede aconsejar? ¿Quién le puede decir cómo y qué hacer? Nadie, no hay nadie que le pueda decir. Entonces, Dios es santo y Dios es poderoso, Dios es creador de todo el universo. Él, nuestro Dios, en Él creemos en esta esperanza. Y quizá nuestro padre o nuestra madre en alguna situación quizá diga, ten confianza, las cosas van a salir bien. Y a veces el padre y la madre van a infundir esa esperanza en el hijo, pero a veces no pasa así, ¿verdad? Estaba viendo una película de la Segunda Guerra Mundial donde a los judíos, a los niños ya los iban a llevar y hay una enfermera, no sé si la vieron, una enfermera que se encarga de rescatar a los niños, pero para eso los padres tienen que entregar a los hijos para que ella los lleve, los ponga en una familia adoptiva, les generen
una especie de identificación falsa, y finalmente ella rescató a muchos niños. Pero el momento en que la madre tenía que entregar a su hija de 8 años, era realmente difícil para una madre desprenderse de su hijo, y para el hijo todavía más, ¿verdad? Entonces la madre, en una escena, la madre le dice, ten confianza, nosotros nos veremos, ¿verdad? Nos veremos después. Pero quería infundirle esa esperanza a la niña, ¿verdad? Pero simplemente algunos sí pudieron ver esa esperanza después de muchos años, pero otros no. Entonces, pero el Padre en el que nosotros confiamos no es en nuestro Padre terrenal, es en nuestro Padre celestial, quien nos da esa esperanza, y tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Dios diciéndonos las cosas a través de su palabra, diciéndonos que tenemos esta salvación. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es Cristo el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Y es decir, Él es el que nos da esto. Finalmente, el punto número 3 dice, debemos de vivir la esperanza. Entonces nos dice en Colosenses 1:23, dice así la palabra de Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, por lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Dios a través de Pablo, y nos dice estas palabras, que cuál es la consecuencia de esa esperanza en ti y en mí. ¿Qué debe de producir en ti y en mí una esperanza? Entonces tenemos tú y yo que vivir creyendo esa esperanza. Y parte de esa convicción de creer en esa esperanza es, permanecer firmes en la fe. Que no nos muevan las cosas. Y dicho sea de paso, que no nos mueva la ausencia de un hermano o de otro. Que no nos mueva quizá los propios familiares que a lo mejor no quieren que vengamos, o cualquier otra cosa que nos interfiera en continuar con esa esperanza. Esa esperanza es viva y debe de ser viva a través de nuestras convicciones y a través de lo que estamos haciendo. Entonces, tú y yo debemos de permanecer firmes en la fe. Y si en verdad permanecéis firmes en la fe y fundados y firmes en la fe, ¿verdad? Entonces, esa fe está puesta en la esperanza del evangelio. Inciso B, es viviendo consolados en medio de las adversidades del tiempo presente. Y Romanos 8 particularmente es un capítulo muy hermoso. Y ahora vamos a leer el versículo 18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo entendía que las aflicciones que iba a tener nunca van a ser comparadas con las bendiciones que recibiremos cuando estemos con Él. Entonces, tú y yo debemos de vivir en medio de adversidades. No podemos quitar algunas adversidades. Imagínense que alguien llegara y dijera, ahora sí voy a agarrar a todos los narcotraficantes y los voy a agarrar y los voy a poner en el tambo. Como luego se dice, ¿verdad? Pues a lo mejor algunos dirían, ay, gracias, qué bueno. Pero la esperanza de Dios va más allá de eso. Porque a lo mejor entamban a todos los narcotraficantes, pero luego sale otros malos. Definitivamente la maldad del hombre sigue permaneciendo en el hombre.
y se hace manifiesta porque hay muchas personas que simplemente con el afán del tener el dinero o el poder se hacen malos por causa de eso. Entonces, tú y yo debemos de vivir entendiendo que las adversidades vendrán quizá en alguna o en otra forma, a través de enfermedades o dificultades, a través de no tener dinero, a través de no tener alguna cosa. Pero si tú y yo entendemos la esperanza que tenemos, vamos a vivir consolados por Dios en medio del tiempo presente. Y finalmente, la esperanza produce en nosotros servicio. Es decir, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Y dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta que cambie de presidente. Hasta ese entonces siga. No, hasta el fin, ¿verdad? Dice, para plena certeza de qué? De la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, que si tú tienes realmente una fe, simplemente no vas a ser, dice ahí, perezosos, ¿verdad? Entonces, aquel que entiende la esperanza, simplemente lo va a mover entendiendo que Dios hizo todo y lo que nosotros devolvemos es una pequeña parte, pero porque tenemos una esperanza y también la queremos compartir. Esa esperanza no es para guardarla y ponerla debajo de aquí del púlpito, ¿verdad? Tenemos que mostrarla. Entonces, esa esperanza no es una expectativa confiada de decir como como las vírgenes, ¿verdad? Que unas que dijeron, no, pues a ver cuándo llega, pues, ¿tienes aceite? Pues vamos, al rato voy, después, no importa. Y cuando llegó el novio, ay, querían aceite, a ver. Y no, ¿verdad? Que Dios no nos agarre así. Que nuestra vida sea una vida que muestre que creemos en esa esperanza, que estamos viviendo la esperanza y que queremos compartir la esperanza. El evangelio provisto por Dios, finalmente, hermano, no es algo menor. No es algo que debemos de decir, bueno, pues me lo tenía que dar. No es eso, hermanos. Cuando hablamos así es una ingratitud, ¿verdad? A veces escuchamos a personas que son ingratas, ¿verdad? Donde dicen, bueno, pues como alguna persona que quiso pedir su herencia antes de la muerte de sus padres, dame la herencia, como, ¿qué es eso, verdad? Sí, o sea, a mí me interesa el dinero, no tu vida, ¿no? Es muy triste esa situación, ¿verdad? Y en la actualidad escuchamos ese tipo de frases, pero en realidad muestra ingratitud. Nosotros, tú y yo, debemos de ser personas que no mostramos ingratitud para con nuestro Dios, sino que somos responsables, somos diligentes y valoramos el regalo tan grande. Entonces, en conclusión, hermanos, el evangelio provisto por Dios no es algo menor. No es como si ganáramos la lotería o como si fuéramos dueños de todo el mundo. Este tiempo en el que tú y yo vivimos no es comparable con lo que viviremos estando allá con Él. Entonces, ese regalo tan grande provisto por Dios, debemos de magnificarlo, de entenderlo y de ser agradecidos para con Dios. Entonces, hermanos, hoy vimos que el mundo no tiene esperanza y no tenía esperanza. Dios la proveyó a través de todos los siglos. No tenía esperanza, pero aquellos que entendieron la esperanza que proveía Dios, pudieron tomarla. Y aún incluso sin que Cristo hubiera nacido, muchos de los profetas y de los siervos de Dios
simplemente le creyeron a Él. Ahora Cristo ha muerto, ya es un hecho que ya pasó, pero también sabemos que resucitó para que tú y yo vivamos esa vida. Entonces, hermanos, no es una esperanza en la que tú y yo debemos de conformarnos, en la que tú y yo debemos de pensar, no, pues sí, ya está bien, ya no hay nada que hacer, no, hermanos. Yo creo que hay que hacer más cosas, pero no para ganarnos nada, sino para decirle, Dios, gracias por esta esperanza, esta gloriosa esperanza que trajo el Evangelio de Dios a través de los hechos que no pasaron, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparada ese regalo tan enorme que nos lo dio a ti y a mí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta esperanza de gloria, esta gloriosa esperanza, esta bendita esperanza que nos has dado a través del regalo precioso que es la salvación para el ser humano. Y lo único que yo y mis hermanos pudimos hacer es tener un poco de fe para poderte ver y para poder entender la magnitud del regalo tan grande y solamente proceder como quien recibe algo tan grande. Te damos las gracias, Señor, porque ese eres tú, eres nuestro Dios, fiel, bondadoso, misericordioso, atendiendo a la voz y escuchando y proveyendo a ese regalo tan enorme que es la salvación al ser humano. Permite que no vivamos conformes con esto, sino que también lo compartamos a los demás. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.